¿Cómo trabajamos con los objetivos? En un objeto de aprendizaje hay un objetivo específico. Es un único objetivo en el que nos vamos a enfocar y tenemos que tratar de que sea lo más específico posible para permitir que nuestro objeto sea reutilizable. ¿Cómo hacemos para entonces definir un objetivo en términos de nuestro objeto de aprendizaje? Y acá tenemos la definición de objeto de aprendizaje en donde aparece justamente este texto en donde dice que debe orientarse a un objetivo específico. Y después, en función, claro, de ese objetivo que definimos, vamos a definir, como ya dijimos, tanto las actividades como los contenidos que vamos a poner, como la evaluación que vamos a tomar. Los objetivos ustedes tienen que tener en cuenta que se trata de algo que los estudiantes tienen que aprender luego de interactuar con el material o preguntarse qué es lo que los estudiantes deberían aprender luego de interactuar con el material. De eso se trata un objetivo, de poner en términos de qué es lo que el estudiante tiene que aprender y no qué es lo que el docente quiere que el estudiante aprenda. Los objetivos me sirven para orientar la atención del estudiante, que se pudiera, si están bien redactados, el estudiante puede hacer foco en qué es lo que tiene, qué es lo que se pretende que él aprenda y entonces puede orientar, hacer foco en si le dan una lectura, si le dan un video, si le dan una actividad, poder enfocarse exactamente en lo que el docente quiere que el estudiante aprenda. Entonces, esos objetivos, al leer el objetivo, el estudiante tiene que decir, en esto tengo que enfocarme. Y esto de generar expectativas apropiadas tiene que ver con justamente yo digo, yo me enfoco acá y dejo de lado otras cuestiones y hago foco en lo que realmente el docente quiere que aprenda. Y no me preocupo por otras cuestiones ni pienso que con este objeto de aprendizaje voy a aprender a programar. Si el objeto lo único que pretende es que vos que aprenda alternativa condicional, por ejemplo. Entonces, si el objetivo está bien redactado, el estudiante va a decir, voy a aprender a programar. No, o sea, va a conocer aspectos de la alternativa condicional, o va a aprender a utilizar la alternativa condicional, o va a conocer las estructuras de control que permiten desarrollar la alternativa o implementar alternativa condicional. Dependiendo del objetivo que yo ponga, es las expectativas que voy a generar. En el tercer punto dice formar un criterio sobre qué se espera que se aprenda. Y esto es lo que yo les planteaba también, de poder definir qué es lo que el docente espera que yo aprenda con el material o a lo largo de la asignatura, digamos, dependiendo del tipo de objetivo que estemos hablando. Pero en el caso de nuestro objeto de aprendizaje, si el objetivo lo logramos redactar bien, cuando alguien lo lea va a decir, se espera que yo aprenda esto bien, entonces me enfoco en eso. Mejorar el aprendizaje intencional también tiene que ver con, vieron que yo siempre les menciono que el aprendizaje depende del estudiante. Entonces, en esos términos, tiene que haber una intención desde el punto de vista del estudiante de llevar adelante, de tener la intención de aprender algo. También poder darle sentido, esto de que nos preguntamos siempre, ¿y esto para qué me sirve? Entonces, si hay un objetivo claro que diga qué es lo que se está por aprender en ese objeto, va a dar sentido a la pregunta de ¿esto para qué me sirve? Cuando uno lee los objetivos también puede decir, bueno,
si son estos los objetivos del material o de la clase o del curso, yo creo que este objetivo ya lo tenemos cumplido, estos todavía aparentemente no, por lo que hemos visto en el desarrollo de la cursada o del material, y entonces uno puede ir sabiendo hasta dónde avanzó en el completar el material o la actividad, y entonces eso me permite monitorear lo que yo estoy llevando, la actividad que yo estoy llevando adelante o cuánto me falta, y también poder ver si con esto que yo estoy haciendo, independientemente de que haya una autoevaluación, puedo decir, bueno, con esta actividad puedo completar el objetivo tal o cual. Como ven, tiene muchos aspectos esto de definir un objetivo. Por todas estas cosas, no es fácil definir bien un objetivo. Una alternativa para definir un objetivo es hacer uso de la taxonomía de Bloom. Benjamin Bloom lo que ha dejado es una taxonomía que ha permitido que varios científicos la hayan retomado y la hayan adaptado para diferentes contextos, y en particular para el contexto tecnológico hay una taxonomía. Me gustaría que ahora viéramos este video en donde un docente explica la taxonomía de Bloom. ¿De qué se trata la taxonomía de Bloom? ¿Quién me puede contar? Por lo que yo entendí, es una forma de organizar lo que queremos enseñar em, de forma escalonada para no activar los procesos cognitivos sin que el alumno no esté preparado. Bien, Matías. No, sí, algo muy parecido, iba a decir. Justamente eso es una forma de ordenar las actividades o una idea de cómo podemos plantear luego las actividades según la complejidad cognitiva que conlleva cada actividad. Sí, como decían los chicos, ahí lo arma como una pirámide que va de lo menos complejo en la base para llegar mediante pasos, o sea, de forma gradual, a lo más complejo, como dice ahí. Primero, a todos les queda claro la idea de cuando habla de procesos cognitivos, la palabra cognitivo, con qué se asocia. eh, eh, Eso les queda claro, porque por ahí es una palabra que no es habitual, no es tan habitual al momento de que lo usamos, o por ahí lo usamos así. ¿Con qué está asociado cognitivo? ¿Todo les queda claro? Lo asocio Perdón, con conocimiento. Cognitivo viene de conocer. Yo siempre lo llevo para ese lado, digamos, un poco de la etimología de la palabra, porque tiene que ver con conocer. Entonces, dependiendo de cómo esté acompañado después, los procesos cognitivos, digamos, cuando yo digo procesos cognitivos, son los procesos que me llevan a conocer, a aprender algo. Y son estos procesos mentales que a veces no son mucho más sencillos. Hay cosas que uno naturalmente le cuestan más. Uno le suele decir, no, lo tuve que pensar mucho, a esto le tengo que meter cabeza. Supongamos que yo pienso, digamos, ahí como estaba la taxonomía, pensaba la taxonomía de Bloom en términos de como de una pirámide. Y acá, digamos, que esta pirámide iba creciendo, en este sentido, las cosas que nos resultan más sencillas están en la base de la pirámide y las que nos resultan más complejas estarían acá arriba. Conocer es básicamente, si uno dice, bueno, conocí a una persona, ¿qué quiere decir? Bueno, que
la vi por primera vez y tuve así algún tipo de acercamiento. Pero puede ser que después esa persona la cruce por la calle y no la reconozca, digamos, porque la conocí, fue muy, muy breve. Eso nos puede pasar también cuando acercamos a un contenido. O sea, muchas veces es conocer, pero después si lo vemos en otro contexto no alcanzamos a reconocerlo. Es un poquito más complicado si uno plantea reconocer. Ni que hablar de si este video tratamos de utilizar la taxonomía de Bloom para algo con solo la información de este video, y ni hablar de procesos como crear alguna cosa asociada con este video. Estaríamos bastante más lejos. Otra cuestión que yo quería marcar es que uno de los objetos de aprendizaje los podría pensar en estos términos. Los objetos surgen un poco también con esta idea de que se puedan encastrar, la metáfora de los ladrillitos, de los Lego, que yo podía encastrar, acomodar los objetos de forma de ir armando cada vez cosas más complejas. Entonces, uno también podría, si piensa en estos términos, esta flecha de la taxonomía de Bloom, podría pensar esa flecha puesta de esta manera, que ustedes vieron ahí que estaba la posibilidad de que todos pudieran hacer un recorrido desde lo más sencillo hasta lo más complejo, y entonces también a partir de que uno recorre un conjunto de objetos de aprendizaje, no quiere decir que lo haga en el mismo momento, digamos, a partir de diferentes planteos del docente, uno va recorriendo objetos de aprendizaje y va desde los más sencillos de conocer hasta algún objeto que me permita o que me proponga crear alguna cosa. Entonces, esta flecha que está acá, digamos, podríamos mirarla en estos términos, y de que el objeto podría llevarme un conjunto de objetos, una secuencia de objetos, me podría llevar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Ustedes se van a tener que concentrar en diseñar uno de estos objetos, pensar qué es lo que podría ir antes y qué es lo que podría ir después. A esto nos referíamos en la primera parte cuando decía, bueno, definir el tema, qué cosas tiene que haber previas al objeto y con qué se relaciona después. ¿Con qué otro objeto? Podría ser con varios otros objetos, digamos, para delimitar exactamente qué es lo que va a tener mi objeto adentro. Y en función de eso también apuntar a un objetivo. Si pienso que mi objeto va a estar como en el inicio de la secuencia, entonces va a tener que ver con conocer, reconocer. Si pienso utilizar y si pienso crear, va a tener que estar al final, y tener en cuenta que si yo pienso o pongo actividades para que los chicos creen algo, por ejemplo, hacer un programa, crear un programa desde cero, eso es algo creativo. Por eso resulta tan complicado hacerlo muchas veces. Ustedes que han pasado por introducción a la computación o que han tenido, si no es introducción a la computación, alguna materia similar, cuando uno se enfrenta a un enunciado y tiene que armar o armar un programa, es algo que uno está inventando, que está creando, por eso, y está en la cima de la pirámide. Por eso es tan complejo hacerlo. Esto viene justamente a que nosotros estamos tratando de definir un objetivo para nuestro objeto de aprendizaje. Nuestros objetos tendrían que estar por acá. Los objetos que ustedes diseñen tendrían que estar por acá, en conocer, reconocer, pensarlo en esos términos a los objetivos, porque los objetos que están más allá de la base de la pirámide ya son mucho más complejos de implementar y de desarrollar actividades. No apunten a un objetivo muy complejo, más allá de que les parezca más o menos sencillo de llevar adelante. O sea, no será muy sencillo mi objeto
Bueno, es un objeto que va a ser necesario en estos inicios. Y si a ustedes les parece sencillo, es particularmente porque ustedes conocen ese tema en particular. Tienen que pensar que quien aborda este objeto no es alguien que conoce del tema, sino alguien que no conoce del tema. Entonces, le va a resultar tan complicado como en los inicios le resultaba a ustedes la temática que aborden. Cuando uno va a diseñar un material, tiene que pensar en que el objetivo es para el estudiante y que ese estudiante que va a abordar ese objeto no conoce esa temática. Entonces, que se va a acercar o por primera vez o por segunda vez a esa temática y entonces le debería ser lo suficientemente sencillo para que pueda entender de qué se trata. Acá vieron que el profe hablaba de la taxonomía de Bloom y de algunas adaptaciones que se hicieron. Esta es la taxonomía de Bloom de la década del 50, la tabla en donde te indica de izquierda a derecha los procesos cognitivos, conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Lo de crear, fíjense que no estaba en ese momento. Esto es una cuestión más asociada al conductismo, pero ya hubo en el 2001 una revisión de la taxonomía de Bloom y después, más adelante, y más abajo en el documento, en el 2008, Churches hizo la revisión de la taxonomía de Bloom para la era digital. Acá es donde nos vamos a parar nosotros, en esta hoja, en la taxonomía adaptada para la era digital. Acá está la descripción. Acá están los verbos y actividades que se pueden hacer asociadas a recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y finalmente crear. Y en función de lo que quieran lograr, acá tienen una idea en esta segunda fila de esta tabla de cómo expresarlo, que eso es una de las cosas también más difíciles de hacer, una de las cuestiones que sí hay acuerdo, que se expresan con verbos en infinitivo, ¿tá? Utilizar, resaltar, hacer, correr, jugar, operar, analizar, comentar, bloguear, publicar. ¿Tá? Son todos verbos en infinitivo. Se han utilizado acá verbos que hay una cierta convención de que se usan para definir objetivos. Entonces, también eso es interesante. Si acá los verbos están como muy pegados a la tecnología y entonces tal vez no les sirven para lo que quieren hacer, algo un poco más genérico está expresado de la misma manera en esta segunda tabla. Entonces acá también tienen, incluso está crear, está recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear. Y si yo quiero que mis alumnos recuerden algo, reconocer o traer a la memoria que tienen la explicación, y entonces ahí puedo reconocer, recordar, listar, describir, recuperar. Por ejemplo, reconocer, le da un ejemplo, identificar las ranas dadas en un diagrama de diferentes tipos de anfibios. Entonces, si nosotros acá, por ejemplo, sacamos ranas y sacamos anfibios, tenemos un conjunto de un conjunto, un subconjunto que tengo que reconocer. ¿Está? Entonces, en cualquier caso que ustedes tengan un conjunto de cosas y le digan que reconozca un subconjunto de esas cosas, van a tener el verbo reconocer. Ven cómo pueden ir inspirándose y en función, van a tener que ir y volver. No piensen en ningún momento que van a poder decir, bueno, mi verbo es reconocer alternativas condicionales en programas en lenguaje Pascal. Y entonces ya defino ese objetivo y después de eso voy a hacer las actividades. Cuando me pongo a hacer las actividades digo, no, bueno, pero en realidad yo quería que hicieran esta otra cosa y entonces
propongo una actividad y no se condice con el objetivo, entonces no, tendría que poner una actividad, pero esto no es lo que yo quería, entonces vuelvo y entonces veo que yo quería que en realidad que ejemplifiquen, que pusieran ejemplos me gustaría en realidad que pusieran ejemplos. Entonces vuelvo acá, digo, no era reconocer, era ejemplificar, porque eso es lo que yo realmente quería con las actividades que me había planteado. Entonces vuelvo y podría cambiar mi objetivo. Entonces van a tener que pensar todo esta segunda etapa en conjunto en función de lo que les deja hacer el Excel-Learning. Por un lado, cuáles son las actividades, van a tener un conjunto de cosas que sí se pueden hacer y otro conjunto de cosas que no se pueden hacer o cosas que no se pueden hacer. Entonces, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta cuál es el objetivo que yo persigo y cuáles son las cosas que sugieren en el documento que yo puedo hacer, entonces voy armando mi objeto de aprendizaje.